Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa blusa que está hecha en la talla pequeña, pero la podemos elaborar en cualquier tamaño. Para esta necesitamos aproximadamente unos 120 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos 3 cadenas que cuentan como un primer punto alto. A continuación hacemos 1 y 2 puntos altos. Y con las cadenas que teníamos al inicio completamos un grupo de 3. 1, 2 cadenas de separación y volvemos a repetir. 1, 2 y 3. 2 cadenas y seguimos repitiendo puntos altos hasta alcanzar 4 grupos de 3. Pasamos por 2, cerramos, vamos con el tercero, pasamos y cerramos. 2 cadenas y vamos a repetir el último. Una vez terminamos el último grupo de 3 puntos altos, hicimos 2 cadenas de separación y unimos en la cadena número 3. Pero como necesitamos estar en el espacio de las cadenas o en la esquina, vamos a deslizarnos 1 y 2 puntos y luego nos deslizamos hasta donde está el espacio de las cadenas. Ahí levantamos 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y hacemos otros 2. 1 y 2. Y completamos un grupo de 3 puntos altos contando las cadenas. 2 de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Ya tenemos la primera esquina de 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos todos en el mismo espacio. Hacemos una cadena de separación para pasarnos al próximo y lo repetimos exactamente igual. 1, 2 y 3 puntos altos. 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Esto lo vamos a hacer en cada una de las esquinas y son un total de 4. Ya tenemos la segunda, hacemos la cadena y repetimos en el tercero y cuarto exactamente lo mismo. Una vez terminamos la última esquina, ya tenemos las 4, hicimos la cadena de separación y unimos en la cadena número 3. Con punto deslizado y yo me voy a deslizar 2 cadenas más, aunque si quieren la pueden cortar ahí porque ya no necesitamos este color porque lo vamos a cambiar. Nada más me deslicé porque ahora, como voy a comenzar justo aquí en la cadena de separación, tengo el hilo para poderlo esconder fácilmente. Vamos a voltear, tiramos de la hebra del centro hasta que cierre por completo el agujero, pero con cuidado de no romper la hebra tirando demasiado duro. Y la vamos a esconder un poquito en la parte de atrás y cortamos al ras. Nos quedó una pieza algo así. Ahora voy a conectar un color rosado pero clarito. Si ustedes lo quieren hacer todo de un solo color o quieren combinarlo con diferentes colores, lo pueden hacer. Hacemos el nudo justo ahí en la esquina para ya esconder de una vez el hilo y repetimos exactamente lo mismo. 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto y otros 2 puntos altos para formar el grupo de 3. Ya tenemos el grupo de 3. Las esquinas siempre se repiten exactamente igual, no importa el tamaño que elijan. Una sola cadena porque yo no voy a hacer más vueltas. Si ustedes lo quieren más grande, tienen que seguir haciendo 2 cadenas de separación y los 3 puntos.
pero yo voy a hacer esta última vuelta, por eso voy a hacer una sola cadena de separación, porque quiero que el agujero de este lado no me quede demasiado grande. Y volvemos a repetir otros 3 puntos altos. Ya tenemos nuevamente una esquina. 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Vamos a cortar los hilos para que no estorben. Ya no vamos a hacer cadena de separación porque esta es la última. Solamente vamos a hacer lazada. En el primer espacio hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora nos pasamos a hacer la otra esquina. Y es la forma en la que va creciendo nuestro cuadrado, porque a medida que vayamos avanzando vueltas nos van quedando más espacios. Aquí teníamos un solo espacio donde hicimos este grupo de 3. Si quisiéramos hacerlo más grande, también hacemos cadenas de separación. Nos quedaría 1 y 2 espacios donde ya podemos hacer, en vez de un aumento, 2. Y así va creciendo todo el tamaño de la pieza. Volvemos con una cadena y 3 puntos. Ya tenemos la segunda esquina. Ahora solamente hacemos lazada y nos pasamos al siguiente y hacemos el grupo de 3. Eso es todo lo que vamos a repetir hasta el final. En los espacios entre esquina y esquina hacemos un grupo de 3 y en la esquina pues repetimos 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Una vez llegamos al final, terminamos el último grupo de 3. Ahora unimos en la 1, 2, 3 cadenas con un punto deslizado y esta vez ya sí vamos a cortar ahí la hebra porque no vamos a seguir. Hacemos el nudo y lo estiramos. Esta pieza mide, para que tengan una idea, unos 8 centímetros aproximadamente. Vamos a tejer todas las que necesitemos y regresamos. Una vez terminamos todas las piezas, yo tengo aproximadamente unas 14 en total, vamos a comenzar a unirlas. Lo primero que vamos a unir es la parte de encima y necesitamos 3 piezas. Vamos a reservar el resto. Yo las voy a unir utilizando una aguja lanera y una hebra de lana con el mismo color. Pero si ustedes lo quieren hacer con puntos bajos, puntos deslizados, también está bien. Vamos a unir primero 2 piezas así. Y luego la tercera la vamos a unir de un lado y luego con el otro. Pero vamos a comenzar con las 2 primeras. Tomamos aquí donde están la cadena de separación, solo la parte de abajo. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Conectamos ahí la hebra y hacemos el nudo. El hilo que nos queda lo vamos a ir escondiendo. Tomamos un punto de un lado y el punto del otro lado. Y vamos dando puntadas, uno de un lado y el que corresponda en el otro lado. Sí debemos de asegurarnos de que tomamos el punto que corresponde. Tenemos que irnos fijando este punto con este punto y así el del centro, porque si unimos con diferentes puntos, cuando lleguemos al final nos pueden sobrar o nos pueden faltar. Eso sí debemos estar muy pendientes de siempre tomar el mismo punto. Cuando tengamos unos 2 o 3 o hasta 4 puntos, vamos a tirar, no demasiado, pero sí que se recoja la hebra y nos queda algo así. Ahora continuamos cosiendo hasta que lleguemos a la parte de abajo. Cuando lleguemos a la parte de abajo, vamos a coser en cualquiera de los 2 lados, no importa. Vamos a coser la tercera pieza y regreso para mostrarle la otra parte. Terminamos de unir así. Lo pueden acomodar como a ustedes se les haga más fácil. 2 abajo y 1 en la parte de arriba o así en forma de punta. Y ahora vamos a unir esos 2 así. Nos va a hacer aquí como una especie de punta. Lo podemos comenzar uniendo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Yo voy a comenzar de aquí. Igualmente, en la cadena de separación, hacemos el nudo y lo cosemos igual, dando puntadas, tal y como hicimos con las otras piezas. Vamos a coser cuando lleguemos a esta parte.
hacemos el nudo y cortamos la hebra. Y vamos a repetir 2 piezas exactamente iguales. Una vez completamos las 2 piezas, así nos quedan. Ya tenemos listas las 2 copas. Ahora las vamos a reservar hasta unir el resto de las piezas para entonces pegarlas. Tomamos todas las piezas restantes y estas las vamos a unir en una sola tira. Vamos a ir colocando una así a la orilla de la otra y vamos a ponerle costuras así, luego en este, hasta formar una tira larga en forma de una bufanda. Una vez ya tenemos la tira lista, así nos queda. Tiene 8 piezas. Vamos a dejar 2 a un lado y 2 al otro lado. Y en las 4 del centro vamos a coser las copas. Primero vamos a coser 2 cuadrados con 2 cuadrados, exacto, de esquina a esquina, tal y como lo hicimos para unirlo. Y luego colocamos el otro y lo unimos con los otros 2 cuadrados. Todo esto lo vamos a ir cosiendo con la aguja lanera hasta llegar al final. Ya que tengamos esto, regresamos para hacer el borde. Una vez terminamos de unir las piezas, así nos queda. Si lo volteamos así, esto va doblado hacia atrás. Ahora vamos a comenzar a hacer un borde en toda esta parte para que se vea más bonito. Yo voy a comenzar en este lado y voy a dejar la esquina al final. Tomamos el color rosado más clarito, nos conectamos en el primer espacio. Hacemos el nudo y levantamos 3 cadenas para un primer punto alto. Y de ahí hacemos otros 2 en el mismo espacio, completando un grupo de 3. Ya tenemos el primer grupo de 3. Ahora nos pasamos al siguiente. Aquí más bien vamos a hacer una cadena de separación para que no nos queden muy estirados. Pasamos ahora sí al siguiente y repetimos el grupo. También lo podemos hacer sin cadena, pero va a quedar más estirado el punto, como más abierto. Hacemos otro grupo, una cadena. Vamos a hacer 1 en cada lado. Aquí tenemos esta unión y esta unión que pertenece a cada uno. Vamos a hacer 2. 1, 2 y 3 puntos en el mismo espacio. Una cadenita de separación. Siguiendo al otro, también hacemos otro grupo de 3. Esto lo vamos a hacer en todas las uniones de las piezas. Vamos a hacer un grupo de 3. Ahí quedan un poquito pegados, pero si hacemos solo uno dividido se ve un poco raro. Mejor hacer así, que nos queden los 2. Hacemos la cadena y ahora sí, donde están los espacios, hacemos un grupo en cada uno. Vamos a continuar en este hasta que lleguemos aquí a la esquina. Una vez llegamos aquí a la esquina, vamos a hacer en el primero 3 puntos sin terminar. Pasamos por 2 y los reservamos. Sacamos el segundo, pasamos por 2 y los reservamos. Sacamos el tercero, pasamos por 2 y los reservamos. Y ahora nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Los 3 del otro lado sin terminar. 1, 2 y 3. Tenemos los 2 grupos así juntos, los unimos de una vez, hacemos la cadena de separación y ahora seguimos repitiendo los grupos de 3 separados por una cadena. 2 y 3 puntos, una cadena, pasamos al siguiente, hacemos otro grupo de 3 puntos altos y nos va quedando algo así. Aquí podemos ver cómo va manteniendo la misma forma de la curva. Vamos a continuar haciendo grupos. Aquí tenemos la primera unión. Hacia arriba hacemos un grupo en cada uno y de ahí continuamos hasta llegar justo a la esquina de encima. Una vez llegamos justo a la esquina en la parte de arriba, la vamos a mantener tal y como está, con 1,
2, 3 puntos, una cadena y en el mismo lugar los 3 puntos. Así nos va quedando con la misma forma de punta hacia arriba. Hacemos ahora la cadena de separación y nos vamos hacia abajo repitiendo grupos de 3 en cada espacio hasta que lleguemos a esta parte del centro del pecho. Una vez llegamos aquí, donde tenemos esta unión, hicimos el último grupo. Aquí no vamos a hacer porque está muy pegado. Lo que vamos a hacer es una cadena de separación y nos vamos a pasar al primer espacio directamente. Ahí hacemos el grupo de 3. Va a quedar un agujero, ya les voy a mostrar. Vamos a hacer una cadena y vamos a hacer el otro que le sigue para mostrarles. Nos va a quedar ese agujero, pero cuando lo colocamos, esto se abre así y ese agujero se ve como una decoración, se ve bonito. Si ustedes lo quieren coser, pues pueden darle unas puntadas y unir estos dos motivos, como hicimos aquí, para que les quede cerrado. Pero en este caso yo lo voy a dejar así, con el espacio abierto. Ahora continuamos todos los grupos. Cuando lleguemos aquí mantenemos la esquina igual, 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Y así continuamos hasta que lleguemos a la próxima esquina. Llegamos a la esquina de la parte de atrás. También vamos a repetir las esquinas tal y como están. Hacemos 1, 2 y 3 puntos altos. Una cadena para girar y volvemos a repetir los 3 puntos altos. Así que esto no va a cambiar nada. Se van a mantener las esquinas tal y como están, con 3 puntos, una cadena y 3 puntos. Ahora hacemos la cadena de separación y seguimos repitiendo grupos. En las esquinas hacemos las esquinas tal y como están. Así vamos a continuar ahora todo por la parte de abajo hasta llegar al final. Llegamos al final, completamos la última esquina, hicimos la cadena y ahora unimos con punto deslizado y cortamos la hebra. Hacemos el nudo, lo ajustamos y lo escondemos hacia la parte de atrás. Vamos a pasarlo por detrás de las hebras. No me gusta cortarlo muy al ras porque a veces corremos el riesgo de que se nos vaya a soltar. Así nos queda en la parte de atrás y así nos queda en la parte del frente. Ahora vamos a tejer una cadena desde aquí y otra desde aquí. 2 cadenas largas que las vamos a utilizar para pasarlas hacia atrás y cruzarlas por esta parte para cerrar. Vamos a comenzar con cualquiera de los dos. Hacemos el nudo y nos conectamos aquí en el espacio. Hacemos así y en el mismo volvemos 3 cadenas, lo pasamos por aquí. Esto es para que nos quede como en forma de un cordón y no sea solamente la cadena tan finita. Levantamos 3, hacemos lazada, pasamos por aquí por las hebras donde unimos estas 2 que se ven aquí levantadas y hacemos otro punto alto. 3, lazada, pasamos por dentro y hacemos punto alto. Y ya nos va quedando algo así. Vamos a tejer un cordón lo suficientemente largo. Deben de probarlo para que estén seguras.
tiene que alcanzar para cruzarlo por encima de su hombro y luego para pasarlo hasta esta esquina y cruzarlo en la parte de abajo. Terminamos las tiras. Tienen aproximadamente 60 centímetros, pero como les dije, lo mejor es que se las prueben ustedes. Así nos queda. Ahora vamos a acomodar esto así y el otro así. Y lo vamos a hacer en sentido contrario. Nos aseguramos de que la tira esté derecha porque tiende a torcerse un poco. Vamos a pasar la de este lado en el sentido contrario. La pasamos así por dentro del agujero y la otra en el otro lado. Ya nos van quedando cruzadas. Ahora, la que tenemos en este lado, la pasamos en el siguiente. Y la que tenemos de este, la pasamos en el otro. Y así lo vamos a ir alternando y cruzando. El de este lado lo volvemos a pasar por este. Y el otro en sentido contrario. Hasta que lleguemos a la parte de abajo y nos va quedando algo así cruzado. Y esto nos da la opción de poderlo juntar si lo queremos más apretado o si lo necesitamos más ancho. Tenemos más probabilidades de que nos quede muy bien. Una vez ya la tenemos así completamente lista, yo le voy a coser una de estas plaquitas que dice que está hecha a mano de metal. Se la voy a coser por aquí por un lado o aquí en el centro, pero esto solamente es una decoración. La voy a coser por aquí, por un costado. Y ya está lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.